Buenas tardes. Gracias por venir a escucharnos a los propagandistas en esta jornada que con tanta emoción hemos preparado para ustedes. Hemos invitado a personas cristianas impresionantes y queremos hablar de ellos y queremos presentar a Juan Manuel de Prada, que nos va a hablar sobre los rostros con vida, la importancia de la palabra. Juan Manuel de Prada Blanco, yo me llamo Carmen Blanco. Jope, ¿será pariente mío? No se Seguro sabe. Que sí, hombre, en origen se indudablemente. No se sabe. Allá en el siglo XIII. Ya. Bueno, estoy pues seguro que fuimos... Nuestros antepasados fueron hermanos, fijo. Y tiene los mismos años que mi hijo, que se llama Ignacio Serrano Blanco, ese señor que hay ahí enfrente. No sé qué coincidencias más maravillosas tengo. Bueno, pues Juan Manuel de Prada Blanco, que nació en el 8 de diciembre, que le falta poco cuando llegue el 8 de diciembre para cumplir, tiene 50 años como mi hijo y cumplirá 51 a finales de este año, está bautizado, no digo nacido, sino bautizado en la localidad vizcaína de Baracaldo. Para mí es muy importante estar bautizada. Yo sigo todos los años, cuando llega mi día de bautismo, lo celebro como mi día de nacimiento. Bueno, pasó su infancia y juventud en Zamora, la tierra de sus padres, Pedro de Prada Casas, que tiene 2 años menos que yo, porque yo tengo 76. Él tendrá 74, ¿no, niño? Acaba de hacer 75 ya. Bueno, pues o sea, que entonces solo uno más. somos casi de la quinta. Y María del Tránsito Blanco Casado. Juan Manuel de Prada, joven, polifacético, escritor, marido, padre, novelista, ensayista, filósofo, articulista, tertuliano, cinéfilo, cristiano, tesinando, literato y crítico. Todo en uno, solo en 50 años. Este tío es una pasada. No es broma si digo que desde que me pidieron que lo presentara, he pasado por todos los recovecos de sus facetas. Nunca me costó tanto valorar que era mi profesión. Yo saqué una oposición para valorar a las personas y sus capacidades. Pues lo que más me ha costado ha sido él. Una pasada. Encontré que era difícil. En análisis mordaz, satírico, cruel en algunos artículos, denuncias con palabras fuertes y duras. A veces no me gustaba su verbo, aunque comparto críticas por las iniquidades que nos rodean, como cuando nombra a Lewis abolición del hombre, que se lleva a cabo por la anulación de su capacidad de discernimiento moral, lo que yo llamo desalmado, sin alma. La vida deja de tener sentido sagrado. Hay que volver a Dios, que es el que infunde el alma. Pero yo destacaba sobre todo su extraordinaria obra literaria y su profundidad y belleza de estilo, así como de sus fuentes, su gran pasión por la literatura, que es su vocación. Para él es un don de Dios y es su forma de ser y estar en el mundo. Dice que no podría hacer otra cosa y entrega su vida a ese don, que es un regalo que generosamente Dios le entregó. De hecho, sus novelas inabarcables, variadas y de grandeza y arte han recibido premios, elogiosas críticas traducidas a otros idiomas. Tenemos, por ejemplo, La tempestad, La vida invisible, El castillo de diamante, El silencio del patinador,
Su primer relato, El diablo de los destellos de Nácar, en 1986, inspirada en una excursión con su abuelo al que adora, El mirlo blanco, cisne negro, en el 2016, es un ajuste de cuentas con el mundo literario y consigo mismo. Por ahora, su última novela, El séptimo velo, Me hallará la muerte, etc. Y la más reciente, Una biblioteca en el oasis. Literatura para la fe incluye una selección de más de 60 artículos literarios brillantísimos sobre sus escritores predilectos, entre los que late su dimensión religiosa, entre ellos Chesterton. Defensa que hace de la fe que debe hacerse con sentido, belleza, y dice que la escritura de Chesterton es luz de primavera entrando en casa lóbrega, resucita el alma, belleza a la belleza, y reconoce haber encontrado la acogida sincera de sus inquietudes literarias, sus pesquisas intelectuales y su particular visión del mundo, inevitablemente inspirada en la fe que profesa. Ante esto, la literatura que nos transmite nos introduce en el misterio, belleza, que es el rostro de Cristo, que viene y nos transforma en cristianos, belleza, bondad, verdad. Y en su obra Nueva Tiranía 2009 nos empuja a nosotros, a una sociedad que vuelva a entrar en comunicación con Dios, crear sociedades arriesgadas y en plenitud de vida, y se restablecerá el orden social cristiano lleno de fe, esperanza y caridad. Gente con mirada en el cielo y los pies afirmados en el suelo. El prójimo volverá a tener rostro. Porque el hombre de hoy, sustraído del espíritu, se encuentra amenazado de muerte, no solo espiritual. Por eso corresponde a los cristianos celebrar la Pascua en sus obras cotidianas terrestres y propone la victoria sobre la muerte. Ya que el viviente Cristo crea al hombre como un viviente llamado a la plenitud y que ahora sí que hay que proclamar con alta voz la vida con rostros. Creo que os presento a un gran hombre que en todos los sentidos de la palabra, que tiene experiencia personal de Dios, recibiendo de Él la misión de comunicar e interpreta la historia desde la perspectiva divina con su don y carisma. Posiblemente estamos ante un profeta. Y algo más, el amor de Dios no es aquello que no tiene llagas. El que no está caído no será recogido. El que no está sucio no será jamás limpiado. Nobel, al menos, tiene la suerte de estar caído y sucio, y por lo tanto podrá ser recogido y limpiado. Dios, que ve en lo oscuro de nuestras llagas, está dispuesto a besarlas, también las del obispo Nobel. Usted, Juan Manuel, es ternura y misericordia, y con su palabra el rostro de Cristo. Muchas gracias, querida Carmen, por esta presentación espléndida que me has hecho. Reverendísimo señor obispo, queridos amigos de la Asociación Católica de Propagandistas, querido público vallisoletano, es para mí un placer estar hoy aquí y agradezco mucho que se haya querido contar conmigo en estas jornadas porque, bueno, aparte de mi amistad con vuestra asociación, pues naturalmente está la fe que compartimos y el deseo de hacer de esa fe hoy un ágape, como hemos hecho un ágape maravilloso en la comida. Me han invitado a una comida opípara y deliciosa, de la que era difícil desprenderse, ¿verdad? Porque nos lo hemos pasado
extraordinariamente y hemos libado los vinos de nuestro querido amigo Gonzalo, que es bodeguero, vinos exquisitos, y hemos compartido manteles. Qué hermoso es el ágape y qué necesidad tenemos de reivindicarlo en nuestra cultura católica. No olvidemos que nuestro Señor empezó su vida pública con un ágape y lo terminó con otro. No olvidemos que Cristo empezó bebiendo vino y cuando vio que el vino flojeaba, lo mejoró por intercesión de su madre, y terminó su vida pública también compartiendo con sus hermanos un ágape. De manera que esta visión del ágape como hecho constitutivo de la comunidad cristiana no la tenemos que olvidar nunca. Y yo, que soy muy propenso al ágape, como se me nota por mis dimensiones, nunca me cansaré de repetirlo. Tenemos que recuperar esa comunidad que se entabla en torno a una mesa y en torno a lo que se comparte en una mesa, que son naturalmente las buenas viandas y las exquisitas libaciones, pero es también lo que fluye del corazón. Porque en un mundo que ha cegado las fuentes del corazón, nosotros tenemos que volver a imponerlas. Este es el mensaje fundamental que yo querría lanzar hoy. En una sociedad donde evidentemente nuestra presencia es cada vez más incómoda, en donde se trata de caricaturizar o de deformar lo que nuestra fe impone a nuestra vida, es decir, el mensaje, no como lección que pretendemos ofrecer al mundo, sino como testimonio vivo. Tenemos que recuperar de forma muy intensa el concepto de comunidad. Porque creo que si hoy algo tenemos que decir a nuestra sociedad, esta sociedad empoderada, esta sociedad ensoberbecida, a esta sociedad ensimismada en una serie de antivalores que la están destruyendo, es precisamente los vínculos que se establecen desde la comunidad cristiana. Yo hoy estoy aquí todo abotonado, pero me voy a desabotonar porque en la comida, pues, sin incurrir en el pecado de la gula, pero al no querer, pues, alguna cosica se me cayó, y como los gordos tenemos el problema de que nuestra protuberancia abdominal se nos resalta cuando estamos sentados, pues, oye, se me caía todo aquí. Y no tuve la prevención de ponerme un babero o servilleta usada a guía de tal, y se me caía todo aquí. Bueno, pues ya ven, estoy manchado, y como ha dicho Carmen, una hermosa cita de Peggy, que eso también es algo que creo que nosotros hoy tenemos que trasladar a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas, a nuestros compañeros en este camino de la vida, que precisamente la buena nueva que nosotros traemos no es para los puros ni para los limpios, sino que es precisamente para quienes han caído y para quienes están sucios, para quienes se han equivocado, como nosotros mismos, para quienes tienen heridas en el cuerpo y en el alma. Decía Peggy en esta cita que tú has glosado, este es un artículo que yo escribí sobre el obispo Nubel, sí. El obispo de Solsona. Que me encantó. Nosotros somos personas que tenemos conciencia del pecado y tenemos conciencia de la redención, tenemos conciencia de la posibilidad que Dios nos ha dado de salir del agujero. No somos seres perfectos, ni somos abroncadores a esta sociedad que chapotea en el pecado, sino que les hablamos desde ese barrizal en el que ellos están inmersos, ¿no? Y nuestra comunicación con ellos tiene que ser
desde la conciencia de sabernos sucios y de sabernos caídos. Creo que esta fue la fuerza originaria del cristianismo. Y en este sentido creo que es muy importante delimitar cuál es la misión cristiana, cuál es la misión del cristiano en nuestra sociedad. Porque en los últimos años, precisamente porque estamos empezando a convertirnos en un gueto o en lo que el mundo percibe como una secta, es muy importante que no nos dejemos encasillar. Porque además hay muchos cristianos que perciben este encasillamiento en la secta como el punto originario desde el que deben ejercer su labor apostólica. Y esto es un grave error, a mi modo de ver. No tenemos más que volver a los evangelios, volver a las cartas de San Pablo, volver a ese maravilloso texto del cristianismo primitivo que es la carta a Diogneto, que seguramente conocéis bien y que tiene pasajes hermosísimos. Uno de ellos, muchas veces divulgado, si no lo conocéis os invito a que lo busquéis, en donde se nos habla de cuál es la posición que el cristiano debe asumir en la sociedad, en el mundo, utilizando el mundo en el sentido teológico que la tradición cristiana siempre le ha dado, ¿no? Que es ese lugar en el que tenemos que estar, en el que tenemos la obligación de estar, del que no nos ha sido permitido desertar. Esto es muy importante que lo entendamos. No podemos desertar del mundo, pero al mismo tiempo no podemos ser del mundo. Esta es la gran paradoja cristiana y es la gran hermosura del compromiso cristiano. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y en la carta a Diogneto se nos explica que esto es tan difícil como para el alma estar dentro del cuerpo. Porque el alma, como principio espiritual que es, y en comunicación con la divina esencia, lo que desea, naturalmente, es salir de este lastre en el que habita, ¿no? Hay lastres más livianos y lastres más grávidos como el mío, ¿no? Es verdad que mi alma, la pobre, encima tiene que estar tirando ahí como una campeona, pero incluso para el alma que está en el cuerpo más liviano es pesaroso estar ahí dentro, ¿no? Porque el alma desea desligarse de las realidades carnales que acarrean la herencia del pecado, ¿no? El alma lo que le gustaría sería flotar o volar grácil, desprendida de nuestras ataduras carnales. Sin embargo, al alma le ha sido encomendada la misión de estar dentro de esos cuerpos pesarosos y a veces, visto desde la perspectiva del alma, humillantes, ¿no? Porque estar dentro de un cuerpo tiene que ser humillante para el alma. Sin embargo, el alma asume esa misión y sabe que está prisionera dentro de un recinto que no le es propio, que tiene una naturaleza diversa a la suya, pero al mismo tiempo sabe que su misión es darle contenido a ese cuerpo para que en una vida futura ese cuerpo pueda aceptar las leyes del Espíritu. Esta es la belleza de uno de los dogmas más olvidados de nuestra fe, que es la resurrección de la carne. Ahora me estoy leyendo una novela nunca reeditada, de un escritor suizo que se titula Alegría en el cielo, un escritor que se llamaba Ramuz o Gamis en francés. Me la estoy leyendo en francés porque nunca se tradujo al español, que trata precisamente sobre la resurrección de la carne. Es una novela preciosa de cómo los cristianos resucitan en esa etapa final de la historia humana que nos ha sido prometida y cómo viven esa experiencia de la resurrección de la carne. Entonces, el alma, que sabe que algún día guiará nuestra vida, sabe que ahora va a tener que someterse a las leyes, a las condiciones de nuestra naturaleza carnal. Y esto, en la carta a Diogneto, se utiliza como metáfora de la situación, de la posición del cristiano en nuestro mundo. El cristiano no puede dimitir del mundo en el sentido en que el alma no puede dimitir del cuerpo.
Pero al mismo tiempo el cristiano no tiene que hacerse del mundo del mismo modo que el alma no tiene que asumir los dictados del cuerpo. Tiene que rebelarse siempre contra ellos y establecer con ellos una tensión espiritual, ¿no? Y esta es la misión del cristiano en nuestra sociedad. No puede salirse del mundo y tiene que estar en tensión con el mundo y tiene que estar en constante estado de perplejidad, ¿no? Porque el mundo evidentemente la incita a que reniegue de su esencia, pero el alma no puede ceder a ello. Y esto hace evidentemente que el cristiano, como el alma dentro del cuerpo, esté en una situación de extranjería. O sea, nosotros tenemos que estar en esa perpetua situación de extranjería y lo que nunca debemos hacer es asimilarnos al mundo. Tenemos la obligación constante de recordarle al mundo que tiene una vocación. A los hombres de nuestras generaciones tenemos que recordar que tiene una vocación que no es la que el mundo le propone. Y esto ciertamente es complicado. En los últimos tiempos han surgido muchas tentaciones que se compendian en la llamada opción benedictina, que es salirse del mundo para crear una sociedad nueva, una sociedad paralela. Esto creo que es, y perdonadme porque seguramente algunos de vosotros simpatizáis con estas tesis, pero creo que es profundamente anticristiano y creo que es profundamente antipolítico en el sentido de una política cristiana, porque la política cristiana se tiene que regir siempre por el bien común. Nosotros no podemos buscar el bien particular. Tenemos que inmolar nuestro bien particular para tratar de cooperar en el bien común. Esa es creo, aquí tenemos doctores de la Iglesia que lo podrán subrayar o rebatir, pero creo que es la misión del católico. El católico, en el mundo en el que le ha tocado vivir, incluso en el mundo más adverso, tiene que cooperar al bien común. Y eso nos exige estar dentro del mundo. Lo cual no significa que tengamos que adoptar el lenguaje del mundo. De modo que el alma nunca adopta el lenguaje de la carne. El alma siempre le está recordando a la carne que es ella quien marca su vida. Y en este sentido creo que los cristianos tenemos que, manteniéndonos dentro del mundo y asumiendo que nuestra misión, que nuestra vocación natural es el bien, la búsqueda del bien común, la consecución del bien común, tenemos que desarrollar un lenguaje propio que nos haga atractivos ante el mundo. Yo creo que este es el gran reto que hoy asumimos, ¿no? Y en este sentido creo que se me ha pedido a mí que colaborara hoy en estas jornadas de católicos y vida pública. Y ciertamente lanzarle al mundo un mensaje propio y distintivo cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. La Iglesia, las jerarquías eclesiásticas a lo largo de la historia han asumido diversas estrategias. La posición de la Iglesia en el mundo ha variado mucho. Primero fue una situación de persecución, a veces una persecución más relajada, a veces una persecución más virulenta. A partir del Edicto de Milán, la fe cristiana se convierte en fe constitutiva, digámoslo así, de la organización política. Así lo fue durante muchos siglos, pero con la ruptura en la cristiandad que introduce Lutero y las diversas rebeldías contra Roma, que en ese momento se desarrollan, y muy marcadamente con las revoluciones liberales, la Iglesia deja de tener esa posición hegemónica en el mundo y, a veces de forma traumática, a veces de forma gradual, deja de tener el discurso central en las sociedades modernas. Yo creo que ese discurso hoy no lo tiene. Y yo me atrevería a decir que durante 2 siglos, los siglos XIX y XX, la Iglesia, a través de sus jerarquías, adoptó una estrategia
dudosa, todavía no podemos asumir un juicio sobre lo que fue esa actitud, pero indudablemente fue una actitud que se adoptó, más allá de errores que pudieran cometer nuestras jerarquías, fue una actitud que se adoptó para preservar la integridad de la grey cristiana, de lo que luego se ha dado en llamar el pueblo de Dios, ¿no? Poco a poco, ser cristiano en un mundo que abjuraba de la fe era cada vez más complejo. Y por lo tanto, la Iglesia asumió posiciones que, más allá de lo que la doctrina estableciera, eran también la manera de preservar la posibilidad de que la Iglesia siguiera teniendo una voz en el mundo. Bueno, esas posiciones, no vamos a entrar ahora en ellas, pero fueron graduales. Primeramente, la Iglesia asumió la democracia como forma de gobierno idónea, digámoslo así, frente a un liberalismo rampante. ¿Por qué? Porque la Iglesia consideraba que todavía había más gente católica que gente liberal, y a través de la democracia la Iglesia consideró que podía todavía mantener una posición de cierta hegemonía en un mundo que empezaba a descristianizarse, ¿no? Posteriormente, la Iglesia trata de, digamos, entre comillas, bautizar posiciones filosóficas, jurídicas, políticas, que no son estrictamente católicas, pero que de alguna manera permiten que la Iglesia pueda seguir haciendo su labor de apostolado en la sociedad. A medida que ha ido evolucionando la historia moderna, y a medida que la ideología liberal se ha ido infiltrando en la sociedad, y con la ideología liberal todas las ideologías que entran en liza con ella, pero que son todas ideologías que beben, digamos, de este veneno liberal, la posición de la Iglesia se ha ido haciendo más marginal. Y en estos momentos, de alguna manera, la Iglesia corre el riesgo de, por querer asegurar unas posiciones cada vez, es verdad, más endebles, renunciar a la fuerza primigenia de la buena nueva que debe transmitir. Es decir, hoy en día, pues desgraciadamente, ya las premisas, los postulados filosóficos del liberalismo se han introducido en el cuerpo social. A veces incluso entre los propios cristianos están asumidos. Y entonces la Iglesia ha ido cediendo posiciones para intentar preservar un ámbito en donde, bueno, al menos la libertad de culto, en donde al menos pues la posibilidad de que los católicos puedan aspirar a que sus hijos reciban una formación católica en las escuelas, etcétera, etcétera, esté garantizada. Incluso se han asumido posiciones que, desde el punto de vista de la doctrina católica, a mi modo de ver, no son asumibles. Quizá la más característica de todas ellas sea la objeción de conciencia, ¿no? Digo que no es asumible porque precisamente la objeción de conciencia renuncia al bien común. La objeción de conciencia dice, bueno, vale, permitamos que el mal campe por sus fueros, permitamos que el mal sea protegido por leyes, pero preservemos un ámbito en donde la conciencia no sea avasallada, no sea pisoteada por las leyes. Sin embargo, creo que estamos en los albores, o estamos en los prolegómenos de una nueva época, en donde, por ejemplo, subterfugios como la objeción de conciencia no van a ser admitidos por el Estado Leviatán. Ya nos lo anuncian desde Europa, el informe METIC, en donde se recomienda a los países miembros de la Unión Europea que no admitan la objeción de conciencia, y lo hemos visto recientemente. Nuestra ministra de Igualdad ha dicho que la objeción de conciencia es un mecanismo que impide el ejercicio de los llamados derechos humanos. Entonces, creo que es el momento en el que
nosotros, los católicos, tenemos que replantearnos nuestra posición en el mundo. Nuestra posición en el mundo. Y esto es duro, es difícil y es desgarrador. Es desgarrador porque de alguna manera pienso que en esta fase última de la modernidad, de descomposición de la modernidad, que podríamos decir que se inaugura después de los grandes conflictos bélicos del siglo XX y que ha acompañado todo el devenir de la Iglesia, desde los años 40, 50 hasta nuestros tiempos, yo creo que ese mundo se derrumba. Es decir, la transformación política que se inaugura después de la Segunda Guerra Mundial necesitaba de alguna manera a la Iglesia para poder llevar a cabo las transformaciones que estaban programadas, pero ahora yo creo que hemos llegado a un estadio de la evolución de esa transformación donde la Iglesia ya no es necesaria. Es decir, donde a la Iglesia, dicho así vulgarmente, se le puede pegar una patada en el culo. Se le puede pegar una patada en el culo. Entonces creo que los católicos tenemos que desarrollar una nueva, no diré estrategia, porque siempre en la estrategia hay un componente de cálculo, no hay un componente de ver cómo actuamos para engañar astutamente al mundo en el que nos ha tocado en suerte vivir. Y no se trata de engañar ni se trata de una estrategia de astucia. Se trata de seguir siendo alma dentro de un cuerpo que no es el nuestro, que es ese mundo al que no pertenecemos, pero en el cual tenemos que estar. Y del que no podemos desertar, ¿no? Porque en esto estamos de acuerdo. No podemos desertar, no podemos asumir esas tesis de abandono del mundo, ¿no? De formar a nuestros propios hijos y olvidarnos de los hijos de los rojos o de los hijos de los peperos descerebrados que les gusta que a sus hijos los adoctrinen en la escuela, ¿no? Nosotros tenemos una obligación con el mundo y, por lo tanto, tenemos que estar en el mundo y tenemos que idear un nuevo mecanismo para estar en el mundo, que creo que ya no es el mecanismo que hemos mantenido durante estos 2 siglos y muy especialmente durante los últimos 50 o 60 años. Y ahí está la capacidad creativa que tenemos que tener. Y en esta circunstancia es evidente que vamos a tener que cambiar muchas de nuestras estrategias y esto no va a ser fácil, porque hasta este momento, la estrategia que hemos mantenido nos ha permitido ser admitidos, digámoslo así, en sociedad. Es decir, a pesar de que defendíamos concepciones del mundo y del ser humano y de la relación del ser humano con la divinidad, que iban siendo progresivamente minoritarias, sin embargo se nos admitía en sociedad porque de alguna manera éramos necesarios porque éramos una fuerza, si no ya mayoritaria, paulatinamente dejamos de serlo, éramos una fuerza que todavía tenía una importancia social. Yo creo que esa importancia social cada vez es más pequeña y creo que todavía tendremos que vivir una situación en la que todavía seamos más pequeños. Esto yo sé que es duro oírlo o asumirlo, pero creo que es una premisa que tenemos que asimilar, aunque nos resulte dolorosa. E incluso tenemos que asimilar que probablemente quienes formamos parte de esta generación, nuestro destino sea el que nos dice San Juan, ¿no? Que somos esa semilla que tiene que morir para dar fruto. Cosa que todavía es más dura y más difícil de asimilar, pero que también tenemos que asumirla porque forma parte de aquello que nuestro Señor nos anticipó. Entonces, ¿cómo ser en medio de un mundo cada vez más adverso? La velocidad que cobran las legislaciones anticristianas pues es una velocidad vertiginosa. Las personas que tenemos ya cierta edad, querida Carmen, y aquí me englobo entre los seniors, pues lo hemos visto, ¿no? Lo hemos vivido. Yo cuando era un chico, un adolescente casi,
pues vi cómo se implantó una ley del aborto y he ido viendo lo que ha sucedido. He ido viendo lo que ha sucedido y he ido viendo, y el divorcio todavía, que yo eso lo viví en la infancia y no tengo memoria de ello, pero quienes sean algo mayores que yo lo saben. Saben cómo eso ha ido descomponiendo los vínculos sobre los que se entabla la sociedad cristiana, ¿no? Que dábamos por supuestos durante mucho tiempo, y eran la base sobre la que tejíamos nuestra acción apostólica, pero que hoy en día no existen. Entonces ahí está el reto que se nos plantea. Y el reto que se nos plantea es un reto, yo me atrevería a decir, poliédrico, en donde fundamentalmente creo que tenemos que volver a recuperar el concepto que San Pablo nos explica de forma tan magistral, que son la recuperación de los carismas. Es decir, los cristianos como alma que estamos inserta en el mundo, tenemos que hacer llegar nuestra visión del mundo y nuestra fe a nuestros hermanos, pero tenemos que hacerla llegar a través de nuestros carismas personales. Y eso exige, naturalmente, asumir determinados riesgos en determinados aspectos de nuestra vida y al mismo tiempo desarrollar, si se me permite la palabra que creo que no es apropiada, astucias, desarrollar la virtud de la prudencia en otros aspectos de nuestra vida. Nuestro Señor nos lo dijo, que teníamos que ser cándidos como palomas y astutos como serpientes. Con frecuencia, dentro de nuestro fervor apostólico, siempre somos cándidos como palomas, pero nunca sabemos ser astutos como serpientes. Y tenemos que desarrollar la habilidad para ser también astutos como serpientes. ¿Esto qué nos exige? Nos exige, en primer lugar, la inteligencia para no librar la batalla allá donde el mundo desea que la libremos. Creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El mundo, para destruir la fe, siempre va a querer arrojarnos cebos, arrojarnos gallofas a las cuales nosotros nos arrojemos de forma impulsiva. Nosotros no podemos aceptar las leyes del mundo, no tenemos que aceptar esos cebos que el mundo nos tiende. Y al mismo tiempo tenemos que desarrollar formas de evangelización que al mundo se le escapen. En este momento, hoy en la comida hemos estado con un amigo que va a hablar después de mí y que os va a ofrecer su testimonio en labores marginales, digámoslo así, ¿no? En labores marginales, con prostitutas, con personas que han sido destruidas por la mentalidad dominante y que en los próximos años lo van a ser mucho más, a través de leyes que postulan la descomposición de la antropología cristiana de forma ya radical y absolutamente hostil, ¿no? Creo que el mundo en el que vivimos y sobre todo en el mundo que vamos a vivir va a generar una humanidad doliente, va a generar una humanidad profundamente escindida, profundamente dolida, que además va a ser abandonada por este mundo. Porque este mundo lo único que busca precisamente es nuestra desvinculación y nuestra desreligionización, en el sentido de que lo que busca es que estemos unidos a nuestros hermanos y que tengamos un vínculo común de fraternidad y un reconocimiento de esa paternidad común. Entonces, creo que los cristianos, al igual, y aquí tenemos que asumir el ejemplo de las primeras comunidades, tenemos que recomponer todo ese tejido que se está destruyendo, tenemos que recomponerlo desde abajo. No tenemos que entrar en el juego de los cebos que se nos tienden desde las supraestructuras, y permitidme que utilice el lenguaje marxista en este caso, desde las superestructuras, sino que tenemos que tejer vínculos desde abajo.
Y naturalmente dentro de la creación de esos vínculos desempeña una función primordial el ágape, que hemos compartido maravillosamente esta tarde, pero no solo en el sentido culinario o gastronómico, naturalmente, sino en el ágape de la vida compartida, Es decir, tenemos que ser transmisores de una vida comunitaria en medio de un mundo que ha sido asolado por ideologías individualistas y por ideologías que lo que preconizan es la exaltación del deseo personal. Frente a ese deseo personal que conduce a tantas y tantas personas a los territorios yermos, a los páramos del abandono y de la soledad, tenemos que esforzarnos por reconstituir vínculos que integren a esas personas en una comunidad. Y tenemos que transmitirles la belleza de que esa comunidad solo es posible por el reconocimiento de una paternidad común, por esa hermosa y vertiginosa idea que los españoles llevamos a América, aunque desde Roma esta idea creo que no se ha captado plenamente, con perdón, de que más allá de los pecados naturalmente personales y sociales que esos españoles llevaron a América, había una idea de que la redención nos implica a todos y que la redención es un vínculo que entablamos con el indio, con el negro, con la puta, con el maricón o con quien haga falta. Y esto evidentemente exige también de nosotros una serie de compromisos, porque esos compromisos también exigen dimitir un poco de las formas de vida burguesa que los católicos, a mi modo de ver, de forma equivocada hemos asumido. Los católicos tenemos que desempolvarnos de esas formas de vida que nos han sido impuestas y que no forman parte de la vida cristiana. Y eso significa renunciar a muchas comodidades, significa renunciar a muchas ideas preconcebidas que nada tienen que ver con nuestra fe, y necesita renegar de muchos, como se dice ahora, ámbitos de confort en los que nos desenvolvemos. Los cristianos tenemos que volver a asumir que somos proscritos, siempre con la prudencia y con la inteligencia de poder seguirnos desenvolviéndonos en el mundo, que fue lo que hicieron las primeras comunidades cristianas. Cuando hablamos de las persecuciones cristianas tendemos a pensar que durante 500 años los cristianos fueron perseguidos. Esto es falso, es radicalmente falso. Las persecuciones cristianas fueron momentos puntuales en la historia de esa decadencia del Imperio Romano que fue minada, no por las ideas, sino por la forma de vida cristiana, en donde la bestia herida y agónica pegaba coletazos. Esas fueron las persecuciones. Y esas persecuciones las vamos a tener. No sé si las vamos a tener en España o las vamos a tener en otros lugares de la cristiandad, pero las vamos a tener. Pero estamos enfrentándonos a una bestia herida. Y por lo tanto el signo de la victoria, que por supuesto nos pertenece porque así nos ha sido enseñado por nuestro Señor y por todos los padres de la Iglesia, el signo de la victoria que es nuestro, en un sentido sobrenatural, también lo es mediante el simple análisis de las realidades naturales. La descomposición del mundo moderno es galopante. Y por lo tanto nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades para que, sabiendo que las persecuciones se desatarán, procurar evitarlas en la medida de lo posible. En este sentido, y aquí entronco un poco con lo que se me pidió que hablara, que, querido Gonzalo, como ves, pues he hablado y no de lo que me correspondía, está la misión del intelectual, del escritor, de la persona que utiliza la palabra. Y utilizar la palabra cuando eres cristiano te exige una serie de exigencias muy fuertes, ¿no? Porque, por un lado,
tenemos la posición de nuestro Señor cuando le ofrecen el denario y Él da una respuesta que, fijaos, todavía hoy se sigue discutiendo, ¿no? ¿Qué quería decir exactamente Jesús cuando le dice, dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César? Es una frase extraordinariamente, no diría ambigua, porque sería una palabra, pero es una expresión muy polivalente, ¿no? Pero al mismo tiempo Cristo dice cosas que sabe que lo conducen a la cruz, ¿no? O a veces incluso guarda silencio, como hace ante Poncio Pilato, sabiendo además que ese silencio le perjudica. Quiero decir, tenemos que extremar la prudencia en las situaciones complejas. Pero es verdad que quienes tenemos la obligación de estar en el mundo a través de la palabra, pues tenemos también unas responsabilidades especiales, ¿no? Que a veces nos obligan a estar en vanguardia. Y estar en vanguardia, pues muchas veces significa decir palabras agrias o decir palabras fuertes, palabras que remuevan las conciencias y al mismo tiempo que provoquen una revulsión en nuestro mundo. Carmen, de forma hiperbólica y absolutamente desmesurada, ha dicho que soy un profeta. Ya lo quisiera yo, querida Carmen, ¿no? Un escritor siempre aspira a ser un poeta y un profeta. El poeta es el que ve más adentro y el profeta es el que ve más allá, ¿no? Y esto no es siempre fácil, ¿no? Porque el recurso fácil para el escritor es utilizar la palabra como mera herramienta de cháchara, ¿no? Es decir, para deslumbrar a sus oyentes o a sus interlocutores y hacerles creer que como tiene un dominio especial de la palabra, pues, bueno, ejercer la palabra como la ejerce el encantador de serpientes, ¿no? En este sentido, creo que la posición del escritor tiene que ser primeramente consciente de lo que hoy en día es la palabra. La palabra es el instrumento fundamental a través del que Dios se hizo presente entre los hombres. Lo leemos en el comienzo del Evangelio de San Juan. Dios es la palabra, Dios es el verbo, y Dios además se encarna para que esa palabra se haga presente entre los hombres. Y por lo tanto esa es una obligación especialísima. Y por eso mismo el mundo en el que vivimos, que se da perfecta cuenta de que la palabra es fundamental como vehículo de transmisión de la fe y como vehículo de integración de la comunidad religiosa, de la comunidad de los hombres realmente vinculados, trata de adulterarla. Yo, que no soy nada marxista, pero que en cambio me precio de leer con aprovechamiento y con atención a los grandes pensadores marxistas, pues me encuentro con la lectura que hace Foucault, el gran pensador marxista o posmarxista, de las nuevas estrategias que el poder asume en nuestras sociedades, ¿no? Foucault nos enseña que frente a los centros de alienación que el poder clásico tenía, y esos centros de alienación pues eran centros físicos, ¿no? Pues desde un cuartel hasta una escuela, pasando por, en fin, centros físicos en donde podías aglutinar gente, ¿no? Las formas de micropoder, de nueva dominación que el poder adopta para transformar las sociedades, ya no son centros físicos, sino que son una serie de instrumentos que forman parte de nuestra vida, de los cuales no podemos prescindir. Y uno de esos instrumentos es el lenguaje. En este sentido, creo que es muy importante que no asumamos el lenguaje que trata de destruirnos. Desde ámbitos católicos, quizá por un lamentable espíritu de seguidismo frente a determinadas ideologías derechistas, se tiende siempre a trivializar o a caricaturizar
ese intento de ingeniería social que desde el poder se realiza a través del lenguaje. Yo creo que esto es un grave error. Cuando aparecen ministros diciendo todas, todos y todes, pues tendemos a descojonarnos, ¿no? Porque nos parece una expresión grotesca, un forzamiento del lenguaje. Pero en realidad, a través de estas manipulaciones, a través de estas contorsiones del lenguaje, se trata de introducir en nuestros cerebros una visión antropológica destructiva de la visión cristiana. Y esto, que nos puede parecer grotesco, pues de forma misteriosa lo asumimos, ¿no? Hay expresiones que hoy en día pues, se han impuesto en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Llamamos muerte digna a la administración de la eutanasia, con lo cual asumimos que aquella persona que desea vivir, que desea aceptar y sobrellevar su sufrimiento, por lo tanto, es una persona que está sobrellevando una vida indigna. Hemos aceptado expresiones como la interrupción del embarazo, como si hubiese posibilidad de reanudarlo después de esta interrupción, ¿no? Y ahora empezamos a asumir este lenguaje transgenerista que trata de adentrarse en el último ámbito que el mundo entendido como enemigo del cristiano, trata de colonizar, que es fundamentalmente ya nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces creo que quienes tenemos una vocación publicista, una vocación de dar voz a quienes nos resistimos ante esta nueva forma de colonización de las conciencias y de los corazones, tenemos que resistirnos muy especialmente al lenguaje que se nos trata de imponer. Creo que como comunidad que asume y que debemos asumir que en estos momentos estamos en los márgenes del sistema, pero que queremos seguir estando en el mundo sin pertenecer a él para poder transformar a nuestros contemporáneos y para poder incluirnos en nuestra comunidad, creo que tenemos que desarrollar herramientas pluriformes. Es decir, no tenemos que tener un discurso unívoco. Tenemos que asumir que tiene que haber unos hermanos que se tienen que inmolar. Y en este sentido, yo mismo, como persona que tiene una vocación publicista, como persona que está en los medios de comunicación, asumo este papel que me corresponde. Me tengo que inmolar. Es verdad que a veces me gustaría estar más acompañado por quienes son cabeza de la Iglesia. Me gustaría que quienes son cabeza de la Iglesia a veces adoptaran un lenguaje menos contemporizador, un lenguaje más arriesgado, un lenguaje más martirial, si se quiere, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que hay que desarrollar dentro del ámbito de la comunidad católica posiciones que nos permitan seguir desarrollando esta batalla, que no se desarrolla. Es decir, creo que muchas veces el lenguaje que el católico tiene ante el mundo es excesivamente monolítico. En este sentido, creo que tenemos que recuperar el concepto que precisamente durante las épocas de las persecuciones se dio en denominar la disciplina del arcano. Es decir, los católicos no tenemos por qué decir todo aquello que pensamos en la tribuna pública. No tenemos por qué sacrificarnos de forma gratuita
ante quienes quieren despedazarnos, ¿no? La disciplina del arcano, que San Agustín recomendaba a los cristianos, significa que hay determinadas cosas que no tenemos por qué mostrar públicamente, ¿no? En este sentido, yo, que no soy nada complaciente con ciertas derivaciones de nuestras jerarquías eclesiásticas, sí que creo que muchas veces cuando se hacen determinados reproches, muy especialmente al Papa Francisco o a otras altas jerarquías de la Iglesia, no se entiende que no podemos estar inmolándonos de forma gratuita ante un mundo que lo que busca precisamente es eso, que nos despedacemos, es decir, que nos entreguemos como carne para hacer albóndigas, ¿no? Tenemos que desarrollar estos métodos de la disciplina del arcano para decir ante el mundo aquello que realmente resulte propositivo y que resulte atractivo y que resulte removedor de muchas conciencias que en estos momentos están alienadas, que están pisoteadas, que están hechas añicos y que necesitan recuperar el sentido de fraternidad y de paternidad común. Y al mismo tiempo tenemos que esconder aquellos aspectos que van a servir para que nuestros enemigos nos destruyan. Es verdad que la Iglesia hoy está en una situación francamente débil. Ayer nos sacudía el escándalo un poco chusco y patético. A mí me gustaría ver a la Iglesia en otros lugares, ¿no? El escándalo un poco chusco y patético de la canción de Tangana. A mí me gustaría que la Iglesia tuviera la fuerza para crear cultura. A mí me gustaría que la Iglesia no tuviera que ponerse de rodillas ante la cultura de nuestro tiempo para dirimir si le tiene que ofrecer la Catedral de Toledo o no a un señor que va a cantar una canción absurda o chusca. Yo ni siquiera he visto el vídeo, pero a mí me gustaría que la Iglesia impactara al mundo con una nueva versión de la misa de Requiem de Mozart, ¿no? Que ya no sería la misa de Requiem de Mozart, sino de un nuevo compositor que hace una nueva misa de Requiem. También es verdad que lo tendría difícil, porque como la misa antigua ya no se puede celebrar, pues el Requiem de Mozart sería ya más difícil hacerlo, ¿no? Me gustaría que la Iglesia fuera motor de esa cultura, de tal manera que esa situación no se diera, porque el señor Tangana, cuando viene a la Catedral de Toledo, le diríamos: oiga, pero usted nos va a hacer una nueva versión del Requiem de Mozart, ¿o qué nos va a hacer? No, yo es que voy aquí a cantar con una señora con unas piernas como salames, ¿no? Porque verdaderamente a mí me ha sorprendido esta canción en lo poco que he visto fotos y demás. Creo que la Iglesia ha perdido su lugar. Creo que la Iglesia ha todavía juega con categorías que ya no son de nuestra época. Creo que la Iglesia, en ese afán de contemporizar con el mundo, ha olvidado desarrollar su lenguaje propio. Y eso es por lo que tenemos que luchar, por crear un lenguaje propio que resulte atractivo a nuestros contemporáneos, porque sea rompedor, porque sea distinto, porque desconcierte y abra en las conciencias de nuestro tiempo, en unas conciencias que, repito, están demolidas, están destruidas, abra una ventana por la que entre una nueva luz. No tenemos por qué simplemente plantear la cuestión de si tenemos que abrirle la Iglesia a Tangana o se la tenemos que cerrar. En realidad, la cuestión es, tenemos que crear unas nuevas vías de expresión cultural que hagan que Tangana desee hacerlas propias para formar parte de esa propuesta. Yo creo que este es el gran reto que hoy tenemos que asumir, ¿no? Y para eso tenemos que romper con ciertas actitudes un poco seguidistas, un poco contemporizadoras, ¿no?, en el mal sentido de la palabra, y tenemos que asumir que nuestro destino final, el horizonte de la comunidad cristiana es la persecución. Esto es algo indudable, nos ha sido anticipado por nuestro Señor. Sabemos que al final de los tiempos habrá una gran persecución que no vamos a evitar. Pero tenemos que seguir manteniendo nuestra posición, que es estar en el mundo. Y para estar en el mundo tenemos que desarrollar un nuevo lenguaje que a ese mundo le interpele.
le desconcierte, le trastorne, le subvierta los parámetros en los que se desenvuelve y le resulte poderosamente atractivo. Y para resultar poderosamente atractivo, no nos engañemos. Decía Chesterton que cuando admiramos a nuestro Padre no es porque nuestro Padre diga verdades, sino porque nuestro Padre es una verdad viviente. Los católicos no tenemos que ser personas que digamos cosas que, bueno, se puedan percibir como ciertas, ¿no? Pues no adulteres, no mariconés, no robes, no. Es decir, la gente tiene que percibir que nosotros somos una montaña viviente de esas cosas. Este es el gran reto que tenemos que ofrecer al mundo, ¿no? Y desde esa subversión que debemos introducir a través de una confrontación con el mundo, no a través de lo que decimos, sino a través de lo que somos, a través de nuestra expresión vital, desde luego tenemos que desarrollar nuevos lenguajes que hagan que lo que somos resulte radicalmente novedoso para nuestros contemporáneos. No olvidemos una cosa. Si nuestro Señor trastornó a quienes lo conocieron y sus discípulos durante más de 3 siglos o durante 3 siglos de persecución o de clandestinidad o de marginación, como queramos llamarlo, provocaron una catarsis en sus contemporáneos, fue fundamentalmente porque sus contemporáneos descubrieron en ellos a unas personas que desafiaban todos los códigos establecidos, pero que los desafiaban no de pico, aún más allá de que tuvieran un pico de oro, ¿no? Un Crisóstomo, como el gran santo San Juan Crisóstomo, sino porque su vida era una expresión de aquello que predicaban. En fin, en todas estas cuestiones tenemos que profundizar y creo que es muy importante que en estos momentos lo hagamos, porque yo creo que en estos momentos nos estamos jugando una batalla singular, la batalla de seguir estando en el mundo sin pertenecer al mundo. La tentación, evidentemente, es desertar del mundo, o, por el contrario, integrarnos en el mundo. La posición que nos ha sido encomendada es la más difícil, es la posición del milites Dei, del soldado de Dios, de estar librando un combate en territorio enemigo, pero no abandonar la posición. Que Dios y su Santísima Madre y toda la corte de los santos nos otorguen el valor para seguir desarrollando esta batalla. Muchísimas gracias a todos. Habréis visto que este hombre me cautivó después de llevar 6 meses estudiándole. Bueno, pues esto de crear nuevas vías, este reto de romper con ciertas actitudes y asumir que nuestro destino final es persecución, de estar en el mundo con un lenguaje... Bueno, nuestro destino final en este mundo, ¿eh? En este mundo, claro, sí. Está. Bueno, pues este reto al que él nos implica y nos manda a hacer, cuando él ha dicho lo de soldados de Cristo, que somos los... Es que ya he escrito tanto que se me ha ido, pero bueno, leo a Ángel Herrera, que dice que hemos de ser soldados de Cristo con mucho cuajo espiritual y sólida vida interior. Entonces, cuando este hombre hoy nos preguntaba que qué era esto de los propagandistas, si él podría serlo, Ángel Herrera... Bueno, yo no te he dicho que si yo podría serlo, creo. No lo sé. Ángel Herrera, pero bueno, Ángel Herrera está mirándole desde un poquito arriba. De tu agua, querida amiga? Toda. Yo creo que este señor nos está impulsando a una acción, a un reto importante que como cristianos tenemos que llevar a cabo.
Y por tanto, somos todos soldados de Cristo. Querido Luis, tú que eres nuestro obispo, ¿qué opinas? Te toca. Ya que no hay preguntas, ¡hala! Venga, el señor obispo. ¡Qué bien! Pues gracias, en primer lugar, por la conversación, porque yo creo que has alargado la sobremesa, dándola una forma... El ágape. Sí, sí. Yo tengo la impresión de que vivimos este tiempo, y es así, vivimos este desafío tan grande, ¿no? En el que de nuevo, como en otros giros que la Iglesia ha vivido acompañando la historia de los hombres y citando, como has querido hacer, al apóstol, al San Pablo, ¿no? Yo creo que nosotros, llamados a revivir la vida bautismal, todos vivimos. Cuando alguien va a la iglesia a bautizar a un pequeño, el ritual del bautismo dice: ¿a qué vienes? ¿Qué pides a la iglesia? Bueno, lo fácil es el bautismo. Pero el propio ritual da otras 3 respuestas. ¿Qué pides a la iglesia? La gracia. ¿Qué pides a la iglesia? Formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué pides a la iglesia? La vida eterna. Entonces un bautizado es situado en un coloquio permanente entre gracia y naturaleza o libertad, entre iglesia y mundo, sociedad, y entre historia y escatología o vida eterna. Entonces, en esta tensión estamos. Yo percibo que los timbres de alarma que están surgiendo, que han venido surgiendo, tú has hablado de décadas, del tiempo que es de alguna forma una tentación de fusión. Que en realidad esta participación por el bautismo de este triple coloquio siempre es volver al misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y con el misterio de Cristo siempre se ha vivido la tentación de hacer a Cristo Dios sin ser hombre, hombre sin ser Dios. Y yo creo que a nosotros también nos puede ocurrir, ¿no? Que seguramente llevamos demasiado tiempo viviendo el coloquio entre nuestra razón, nuestra libertad y la gracia, sustituyendo a la gracia, como decía Gustavo Bueno, por la cultura y descifrando la cultura en categorías de poder. Que nuestro coloquio entre iglesia y sociedad, entre iglesia y mundo, es mundanizarnos, o bien una pretensión de que la iglesia, que hoy tú has hablado de la carta de Ogneto, alma, fermento, sal, que la iglesia, que ha hecho en su travesía, después de lo de Constantino que has dicho, con formas de situarse, bien como sociedad perfecta, antes como sacro imperio, que de alguna forma nuestra manera de querer implantar el reinado de Cristo y de hacer así una política iluminada por lo que significa el reinado de Cristo, sea con una pretensión nostálgica de volver a una forma de alianza entre trono y altar. Eso es muy peligroso. Sí. Y luego lo otro, en la última tensión, que tú lo has dicho al hablar de la resurrección de la carne, yo francamente creo que si de algo tuviéramos que pedir perdón de nuestra predicación en los últimos años, es de falta de predicación de la vida eterna, con lo que lleva consigo. Porque eso, además, nos sitúa en el camino de la historia con esperanza radical, no con expectativas optimistas de lo que pueda ocurrir, sino con una esperanza radical. Y entonces, bueno, creo que ahí estamos, ¿no? En ese sentido, has hablado de la opción benedictina, ¿no? Yo comparto el juicio crítico si la opción de benedictina es encerrarnos en un monasterio abandonando el mundo.
percibo una intuición en lo que Dreher dice, en que tú has hablado también la importancia de hacer comunidad y de ofrecer un testimonio viviente de una forma de vida. Yo, hablando con Dreher y echándole en cara que pudiera parecer de su libro o de las primeras críticas a su libro, que es enclaustrarse, dice, no, yo en la situación americana hemos perdido de tal manera el estilo de vida cristiano que es preciso cultivar este estilo, pero para sacarle a la calle, no para vivirle solo. Porque también saliendo fuera hay otro riesgo de opción benedictina mirado de manera crítica, que es salir encapsulados, que es salir en una burbuja que impida el coloquio, o pensar que toda forma de coloquio con el mundo y sus historias, ¿no? Uno percibe que es lo que intenta el Papa Francisco, ¿no?, cuando presenta a Dios como creador y como padre. Pero también hay formas de salida al mundo en el que la identidad, una identidad que ha de ser relevante, está encapsulada, y entonces puedes estar en el medio del mundo, pero sin embargo estar como en una burbuja. Bueno, es lo que me sugiere escucharte, al mismo tiempo que de mis propios... No, hombre, ese peligro es muy evidente, claro. Ese peligro es muy evidente y encontrar el equilibrio es difícil. Encontrar el equilibrio es difícil. Pero bueno, la opción benedictina, más allá de que está vista desde una mentalidad americana, que no es la nuestra y que además yo creo que, no sé si en Estados Unidos eso es posible. Bueno, sí lo es, porque ahí están los Amis, ¿no?, que han desarrollado una forma de una opción benedictina radical y se les permite. Eso en Europa sería impensable. Eso en Europa sería impensable. Pero aparte creo que no es lo propio de la vocación cristiana, ¿no? Y él, aunque luego ha modulado su discurso, sobre todo para resultar más comprensible en Europa, yo creo que sí, que en su idea germinal está la idea de fundar nuevas comunidades, de crear escuelas, etcétera, que yo creo que esto no es no es cristiano, es decir, que no es que mis hijos no vayan a recibir adoctrinamiento transgénero, no, es que yo no quiero que lo reciban ni mis hijos ni los hijos de mi vecino, por mucho que él esté en esa dinámica loca, ¿no? O sea que la política cristiana es una visión del bien común y por lo tanto no podemos desertar de esa posición, ¿no? Lo que pasa que es verdad que corremos el riesgo, efectivamente, de ser una capillita, ¿no? En este sentido, yo por eso también he dicho que valoro ciertas actitudes de la Iglesia que tratan de hacerse comprensible e inteligible a un mundo para el que el Evangelio cada vez es más ininteligible, ¿no? Pero es verdad que la Iglesia, en su afán por bautizar ideologías o por bautizar posiciones que eran ajenas a nuestra tradición, creo que ha asumido demasiado un lenguaje mundano que además no es atractivo para el mundo. Es decir, que yo creo que lo que verdaderamente resulta atractivo y subversivo para el mundo, de repente, es recuperar ciertos conceptos que tienen que ver con nuestra fe, que es verdad que resulta muy duro plantearlos en nuestro mundo, pero que al mismo tiempo resultan muy interpeladores, ¿no? Y yo pienso que ahora más que nunca los católicos nos tenemos que dirigir a la humanidad herida, ¿no? Por eso, enlazando también con la presentación que me hizo Carmen, he recuperado esta cita de Peggy, ¿no? Peggy decía que la gracia entra a través de la llaga del pecado, que cuando somos corazas sin defectos, es decir, cuando no tenemos heridas, cuando no tenemos llagas, la gracia rebota sobre nosotros, ¿no? Y nos deja a solas con nuestra perfección, con nuestros méritos incalculables, ¿no? Y es verdad que hoy los cristianos, precisamente porque somos ya una minoría y porque lo vamos a seguir siendo en los próximos tiempos, corremos ese riesgo, ¿no?, de encapsularnos en nuestras perfecciones, en nuestros méritos. Y creo que es mucho más fecunda para la evangelización el decirle a la gente, oye, mira, aquí vas a formar parte de una élite de escogidos, sino decirle a la gente, oye, mira, vas a formar parte de un hospital o de un manicomio o de un lugar donde están los enfermos, donde estamos los enfermos, ¿no? En este sentido, creo que es
Bueno, aparte que es mucho más realista y verdadero, es decir, que aquí estamos todos con nuestras manchas, como yo he vuelto de la comida, ¿no? Caídos. Es verdad que este es el lugar donde los caídos y los sucios encuentran un agua que los lava y que los sana, ¿no? Yo creo que esta es la posición desde la que tenemos que iniciar nuestra aventura, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o decir en este momento? Yo desearía que levantaran la mano. Aquí tenemos una manita. Marifé. Estar en el mundo sin ser del mundo. Bueno, tenemos que asumir que somos proscritos, una serie de cosas. Yo estoy enlazando con el lema nuestro de estas jornadas, que es la corrección política. ¿Qué crees que debemos hacer? ¿Callarnos? No. ¿Ah? Yo creo que la batalla, lo he dicho claramente, yo creo que la batalla hay que desarrollar en varios flancos. Es decir, hay un flanco en el que hay que tener el valor de confrontarse con las falacias y con las aberraciones antropológicas y con las locuras que hoy en día se tratan de imponer. Pero también hay que desarrollar un flanco prudencial en el que, quiero decir, esto se ve muy claramente en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? La figura de los lapsi, esas personas, oye, que la fortaleza no les acompañaba, ¿no? Al final, el pueblo de Dios está compuesto de personas que tienen un grado muy diverso de compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que los cristianos tenemos que tener la habilidad para tener avanzadillas, pero para tener también una retaguardia, para que desde esa retaguardia haya personas que no deserten, y a esas personas que están en la retaguardia no les vas a poder pedir. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nosotros lo que somos defensores de la verdad. Vamos buscando la verdad. Ahora Sí, mismo sí. Eso está oculto. Aquí este dibujo, que es fenomenal, tenemos que destapar, o sea, el telón y descubrir la verdad. Y ahí nos va la vida. Pero, yo querida creo, amiga, pero en este sentido, ¿qué me pretendes decir? ¿Me pretendes lanzar un reproche? Yo llevo 26 años en tribunas públicas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero yo no le puedo pedir al 100% de los católicos que adopten las posiciones que yo adopto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, creo que tiene que haber una conciencia de que dentro de la Iglesia tiene que haber personas que estén en las avanzadas, y tiene que haber personas también que estén en la retaguardia, porque tienes que pastorear a toda esa gente que está ahí. Yo en este sentido, fíjate, lanzando muchos reproches desde mis tribunas a los obispos, ¿no? Sin embargo, también entiendo que las jerarquías eclesiásticas tienen que estar en la avanzadilla y en la retaguardia, ¿no? Es verdad que a veces me gustaría que estuvieran más en la avanzadilla, pero a veces también tienen que estar en la retaguardia. Entonces, sí, yo soy partidario de tener una capacidad para desarrollar estas astucias propias de la serpiente y propias de los hijos de las tinieblas, ¿no? Es decir, para combatir con ellos tenemos que desarrollar la batalla. Es decir, la batalla no tiene un frente único. La batalla tiene muchos frentes. Entonces, tenemos que estar en ese frente de vanguardia, pero tenemos que estar en los frentes de los flancos y tenemos que estar en la retaguardia. Es decir, la verdad no podemos dejar de transmitirla. La Iglesia no puede renunciar a su misión primordial, que es la salvación de las almas, pero la Iglesia, precisamente porque está en el mundo, tiene que desarrollar estrategias para no condenar a sus hijos a estar fuera de la ley. O sea, que yo esto lo entiendo, ¿sabes? O sea, por eso digo que tenemos que tener la astucia suficiente como para estar en varios sitios a la vez, cosa que no es fácil. Y tenemos que desarrollar esa capacidad propia de una auténtica comunidad para decir, tú eres un guerrero y por lo tanto tú tienes que ir a la guerra.
Pero nuestra misión también es ser fecundos y mantener una cohesión dentro de la comunidad y desarrollar también esta vocación o este carisma. A lo mejor es tiempo de martirio, ¿no? Ha llegado la hora. Sí, pero San Agustín nos decía que del mismo modo que no nos está permitido rehuir el martirio, tampoco nos está permitido arrojarnos a él. Es decir, y esta es la sabiduría de ser cristianos en el mundo. Es decir, el martirio no lo podemos rehuir. Y llegado el momento, no podemos dar un paso atrás cuando nos quieran martirizar. Pero dar un paso adelante cuando no lo tenemos que dar es igualmente contrario a nuestra misión en el mundo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El ejercicio prudencial, es decir, en el fondo, esto es un concepto filosófico básico, ¿no? Es decir, hay una razón teórica y hay una razón práctica. La razón práctica significa la aplicación de unos principios a la situación concreta en la que te hallas. Esto es lo que tenemos que desarrollar y yo creo que es lo que a veces en la Iglesia no funciona. De tal manera que la Iglesia a veces ofrece posiciones muy chirriantes y otras veces ofrece posiciones pusilánimes y blandengues en donde yo pienso que no se desarrolla esta capacidad de encaje entre la razón teórica y la razón práctica. No digo que sea fácil, esto es muy difícil. No podemos rehuir el martirio, pero no podemos ofrecernos de forma insensata a él. ¿Sabes? Esta es la cuestión. ¿Cómo se arbitra esto? ¿Cómo se articula esto? Pues hombre, tiene sus dificultades. Pero fundamentalmente. Lo que pasa es que la Iglesia es una sociedad jerárquica, no debemos olvidar esta cuestión. En estos momentos quizá la Iglesia es la única sociedad jerárquica que queda en la tierra. En medio de esta obsesión democrática que tenemos hoy en día, la Iglesia es una sociedad jerárquica. Y en este sentido las jerarquías eclesiásticas tienen una obligación mayor en la guía, en la manera de marcar la estrategia, por mucho que los laicos evidentemente nos correspondan unas tareas fundamentales. Eugenio Nazarre y luego Juan Antonio han pedido la palabra. Primero Eugenio Nazarre, por favor. Perdón, Carmen, un comentario. Perdona, es que la han pedido y no después te han dado a ti, si no te importa. A la cola. Y después Gonzalo. Perdóname, porque yo he visto Eugenio Nazarre allí. Luego Juan Antonio, luego Gonzalo. Perdóname. Y luego hay una señora allí detrás. Yo estoy desde Vamos a intentar responder rápidamente a todo el mundo. Vale, venga. gracias. Bueno, no, yo simplemente quería hacer alguna observación en relación con este interesante debate sobre la opción benedictina, que a mí me parece que no se puede zanjar, que nos ha venido bien porque es algo en el que toda la comunidad cristiana, en Europa, en todo Occidente, tenemos que reflexionar y dar una respuesta, porque lo que dice la opción benedictina es que estamos en un momento histórico nuevo, en un clima ya hegemónico, ya predominante, de hostilidad a lo que ha representado el cristianismo, el mundo cristiano a lo largo de los siglos de nuestra civilización judío-cristiana. Pero lo que yo quería decir es, primero, aunque estoy muy de acuerdo en que en su planteamiento radical no es una opción practicable, querría recordar, primero, lo que dijo Benedicto XVI en su visita a los Bernardinos de París, que hace un elogio de la labor de los focos de los benedictinos que salvaron la cultura, que salvaron el legado, la tradición cristiana desde los primeros siglos, en lo que significa que su encuentro con Grecia, etc. Bueno, yo creo que necesitamos esos focos benedictinos en el futuro y que nos empobreceríamos demasiado esta minoría cristiana ya si no encontramos
la construcción de esos nuevos focos, que sean potentes, que respondan a una visión de la tradición, que recuperen nuestra memoria, etc. Eso es por una parte. Y la segunda observación es que a mí me parece que, renunciando, diríamos, a la opción radical benedictina, diciendo tenemos que estar, aunque no seamos del mundo, tenemos que estar en el mundo, etc., hay un punto en que la comunidad cristiana está en minoría, necesita instituciones propias, porque si no sería muy difícil la transmisión de la fe, la transmisión de todo lo que significa la sabiduría cristiana, que es el mundo escolar. Yo creo que un punto capital o crucial de nuestra misión cara al futuro es mantener instituciones escolares de identidad católica. Y no deberíamos de renunciar. Eso sería una derrota histórica, pero hay que luchar para que no se produzca esa derrota. Gracias. Sí, estoy de acuerdo en ambas aseveraciones. Lo que pasa, fíjate, la primera, vamos a ver, las comunidades benedictinas no hubieran sido posibles sin Carlomagno y sin el legado de Carlomagno. Es decir, es falso pensar que esas comunidades benedictinas surgen de la nada. Es decir, hay un caldo político que lo ampara, que lo permite. Es decir, la opción benedictina radical, es decir, no, salgámonos del mundo, formemos nuestras comunidades, etcétera. Esto, repito, yo no conozco la realidad americana y probablemente en la realidad americana este tipo es que honestamente la opción benedictina a mí me parece contraria al orden cristiano, me parece una opción rusoniana, me parece un contrato social entre un grupo que se aísla de la comunidad política a la que pertenece. O sea, me parece liberalismo comunitarista, si se quiere, pero me parece, no, yo me lo monto, me parece totalmente contrario a la política cristiana. Y cuando se emparentan estas soluciones con el legado de San Benito, se comete una falsedad evidente, y es que San Benito recibe apoyo político para la nueva forma de vida que postula. Es decir, yo pienso que no se puede renunciar a la política. No se puede renunciar a la política. Cuando digo la política no me refiero a que estemos en el PP o en el PSOE o en otro, no me refiero a que sí, por supuesto, hay que infiltrarlo todo. Pero lo que quiero decir es que no se puede prescindir de la política, es decir, del bien común. Es decir, el ordenamiento de la sociedad hacia el bien común es fundamental y eso se logra a través de la política y por lo tanto no se puede abandonar esa posición, y creo que la opción benedictina sí postula el abandono de esa posición y yo creo que esto es radicalmente anticristiano. Vale, perdón. Respecto a la otra cosa que dices, sin duda alguna, pero no olvidemos una cosa, y es que todo ese tejido de escuelas católicas solo se puede mantener si se mantienen vivas las órdenes y congregaciones religiosas y los movimientos religiosos, y para eso hay que generar vocaciones, y esas vocaciones solamente pueden nacer de una comunidad cristiana que las ampare, que las nutra, esta es la cuestión, ¿no? Lo otro es un error, es decir, ya hay muchos países donde muchos de esos colegios católicos han sido confiados a cooperativas de padres que en una primera generación sí son católicos y en la segunda se ponen a repartir condones. Esto ya lo sabemos. Tiene que haber una transmisión, del mismo que hay una transmisión de la fe, tiene que haber una transmisión de las misiones católicas, y eso solamente se logra a través de la transmisión de una comunidad de vida y de una fidelidad al carisma originario. Entonces, aquí yo creo que el gran reto es fomentar las vocaciones religiosas dentro de la comunidad cristiana. Y para eso creo que es muy importante verdaderamente el fortalecimiento de la comunidad. Porque si los jesuitas dejan de tener vocaciones, los colegios jesuitas, no nos engañemos, en 20, en 30, en 40 años pasarán a ser otra cosa.
La única manera de que no pasen esa otra cosa es de que siga habiendo jesuitas, y de que siga habiendo jesuitas con el carisma que les transmite su fundador. Muy bien. Perdóname, porque el tiempo se nos echa encima y tengo varias. Entonces, le voy a dejar a Juan Antonio, que ya lo había pedido, concreta, corto, y luego Gonzalo termina y nos cierra para pasar a la siguiente, ¿vale? Perdonen los demás. Muchas gracias. Bueno, soy un convencido total de la participación de los católicos en la vida pública. En el último libro que estoy leyendo de la vida de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, anuncia como un riesgo que tenemos los católicos de un cierto, le llama arrianismo. Es decir, que a través de nuestra presencia, a través de determinadas obras sociales, nos olvidemos de decir de que esas obras sociales están hechas en el nombre de Jesús. Entonces, yo he vivido 9 años en misiones y el nombre de Jesús estaba en todas las escuelas de Sudamérica y de España. He vivido también en otra organización, no voy a decir el nombre, en la que jamás he visto que lo que se estaba haciendo era en nombre de Jesús, porque una gran población a la que se ayudaba no era católica. Entonces, la corrección política nos estaba ganando, y yo no digo que... Pero ahí tengo yo una cierta duda de que no tengamos que, es decir, convencer a gente que tiene otra, pero sí decir que lo que estamos haciendo es en nombre de Jesús. Entonces, estamos casi olvidándonos de que Jesús tenía hay una doble persona que es la divina y la humana, y entonces parece como si la divina la estuviéramos, como que hacemos esto porque como Jesús era muy buena persona, también lo hacemos nosotros. Entonces, vale. Ese riesgo es el que yo veo. Y le preguntas a Luis. Sí. Vale. Sí, vamos a ver, no, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Este es un tema ya muy amplio, ¿no? Porque habría que hablar un poco del pensamiento de Benedicto, habría que hablar también del pensamiento de Francisco, que son dos hombres con un pensamiento radicalmente opuesto, digamos, en cuanto a la posición de la Iglesia en el mundo. Benedicto creo que de forma profética y de alguna manera clarividente entiende que el cristianismo del futuro va a ser una cosa de minorías creativas. Pero creo que en Benedicto hay un cierto pozo de pesimismo que de alguna manera da cancha a esta opción benedictina, en el sentido malo de la palabra, de apartamiento del mundo, ¿no? En este sentido, Francisco es un optimista, en el sentido en que, al contrario, él considera que la misión de la Iglesia sigue estando en el corazón del mundo. Y a veces en ese mensaje que da de estar en el corazón del mundo, olvida o elude probablemente los componentes, si se me permite la palabra, identitarios, ¿no? que nuestra misión en el mundo tiene. Entonces a veces nos movemos entre estas dos posiciones que son, podríamos decir, extremas, ¿no? Yo pienso que no existe forma de estar en el mundo sin proclamar la buena nueva. O sea que lo peor que le puede ocurrir a la Iglesia es convertirse en un capataz solidario. Es decir, es asumir las obras de misericordia corporales y abandonar las espirituales. Esto es un error monstruoso, ¿no? Es un error monstruoso. También sería un error que olvidar a las corporales para simplemente estar en el mundo para las espirituales. Yo creo que no es posible una evangelización sin integrar la realidad humana y la realidad de nuestra fe. Nuestra fe es una fe encarnada, por lo tanto no puede descuidar los cuerpos, pero no puede descuidar el principio espiritual que los guía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es un peligro que la Iglesia corre, creo que además es un peligro que los poderes del mundo tratan de estimular.
Donoso Cortés, de forma muy preclara, dice que el poder político tratará de convertir a la Iglesia en un capataz solidario, ¿no? En una especie de proveedor de asistencia social, ¿no? Y esto conducirá a la Iglesia a su extinción, claro, a su extinción visible. A mí lo que me preocupa es que la Iglesia durante siglos esta doble faceta la integraba muy bien dentro de su... O sea, yo creo que esto es un producto precisamente de la situación de marginalidad a la que el mundo condena a la Iglesia, ¿no? De manera que al final la Iglesia, a mí me parece muy penoso, por ejemplo, como para justificar la ayuda a la Iglesia, pues se tenga que decir que la Iglesia ayuda a los pobres, que la Iglesia no sé qué. Bueno, sí, la Iglesia ayuda a los pobres, la Iglesia predica, la Iglesia administra sacramentos. No se puede deslindar una cosa de otra, ¿no? La Iglesia es la forma que Dios tiene de estar presente en nuestras vidas. Y esto es una cosa que, por supuesto, no se puede olvidar. En realidad, todo esto es un producto también del dualismo que introduce la ideología liberal en nuestras vidas, ¿no? De tal manera que uno puede creer en Dios, uno puede tener su práctica religiosa, pero eso está compartimentado y no tiene que influir en su faceta social, ¿no? Cuando tú aceptas esta idea, te has cargado tu fe, porque tu fe no es algo que admita compartimentos. Tu fe es la expresión de lo que tú eres, es la expresión de tu vida, ¿no? Y desde luego no es posible la expresión de la fe cristiana con esta compartimentación. Yo creo que esto es evidente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gonzalo renuncia a su palabra, la otra señora Fíjate, Carmen, qué dictadora es. Y se lo agradezco, porque, moderar significa también esto. Y mil gracias, Juan Manuel, por haber venido a estar con nosotros. Y para mí ha sido casi como un ejercicio espiritual, tíos. Muchas gracias.